Siéntate aquí a mi lado, joven hermano, y cierra los ojos por un momento. Siente el aire que entra y sale de tus pulmones, el contacto de tus pies con la tierra que pisamos. Así como tú ahora buscas la sabiduría, hace más de 2500 años, en las tierras que hoy conocemos como Nepal, nació aquel que se convertiría en nuestro maestro, el Buda, el despierto. Permíteme contarte su historia, no como un relato del pasado, sino como una enseñanza viva que puede iluminar tu propio camino hacia la liberación. Cada palabra que escuches debe penetrar en tu corazón como el agua en tierra seca, porque la historia de Siddhartha Gautama es también tu propia historia, la historia de todo ser que busca la verdad. Siddhartha vino al mundo en Lumbini, en el floreciente reino de Kapilavastu, hijo del poderoso rey Suddhodana y de la reina Maya Devi, cuya bondad era tan pura como el agua cristalina de los manantiales del Himalaya. Escucha atentamente, querido discípulo, porque incluso el nacimiento de nuestro maestro está lleno de enseñanzas que pueden transformar tu comprensión. La reina Maya, antes de concebir, tuvo un sueño extraordinario, donde un magnífico elefante blanco de 6 colmillos descendía del cielo y entraba en su vientre por el costado derecho, sin causarle dolor alguno. Este sueño, interpretado por los sabios brahmanes como el anuncio de un gran ser, nos enseña que la verdadera sabiduría no viene de este mundo material, sino de dimensiones más elevadas de la conciencia. Medita en esto. Cuando tu mente se purifica completamente, también puedes recibir visiones que trascienden lo ordinario. El niño nació de una manera milagrosa, como nos han transmitido las escrituras sagradas a través de generaciones de monjes devotos. Maya Devi, de camino a la casa de sus padres según la costumbre, se detuvo en el jardín de Lumbini y allí, sosteniéndose de una rama del árbol sal, dio a luz de pie, sin sufrimiento. El pequeño Siddhartha llegó al mundo limpio, sin las impurezas del nacimiento ordinario, y al nacer, inmediatamente, caminó 7 pasos hacia cada dirección cardinal, declarando con voz divina que esta sería su última encarnación y que había venido a liberar a todos los seres del sufrimiento. ¿Comprendes lo que esto significa, joven monje? Nos enseña que algunos seres nacen ya con la sabiduría de innumerables vidas anteriores, destinados a mostrarnos el camino hacia la liberación. Pero también nos recuerda que todos tenemos dentro de nosotros esa misma naturaleza búdica, esa capacidad de caminar con seguridad en todas las direcciones de la existencia cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza. Padre Pío, Santo Taumaturgo, testigo de los milagros de Dios, confío plenamente en ti, mi oración y mi esperanza. Acoge mis súplicas con benevolencia y preséntalas ante el trono glorioso de Dios, para que tenga la gracia extraordinaria de encontrarte en mis sueños. Concédeme encontrarte en la dimensión misteriosa del sueño. Que este encuentro sea un regalo de gracia divina, de amor incondicional y de misericordia infinita. Que despierte en mí una fe profunda y sólida, y que produzca frutos abundantes de santidad en mi vida diaria. Te doy gracias, Padre Pío, por tu intercesión constante, por tu amor paternal y por tu protección maternal que me acompaña siempre. Permanece conmigo cada día de mi existencia y permíteme experimentar tu presencia consoladora en cada instante de mi vida. Ahora me entrego confiadamente al descanso nocturno. Te confío mi mente inquieta, mi cuerpo cansado y mi alma sedienta, con la esperanza firme de encontrarte en mis sueños y de caminar contigo hacia la santidad eterna. Amén. Reflexión final. Que esta oración se convierta en un puente de comunicación espiritual entre tu corazón
y el corazón misericordioso de Padre Pío, que cada noche, al recitarla, sientas la cercanía de este santo extraordinario y que su intercesión te acerque cada día más al amor infinito de Dios. Que el descanso nocturno se transforme en un tiempo sagrado de encuentro espiritual, donde la gracia divina pueda actuar libremente en tu vida, sanando, consolando y guiando tus pasos hacia la santidad. Pero la vida del futuro Buda comenzó también con el sufrimiento, como la nuestra. La reina Maya murió apenas 7 días después del parto, dejando al pequeño huérfano de madre. Quedó bajo el cuidado de su tía materna, Mahapajapati, quien lo crió con infinito amor y quien más tarde sería la primera mujer en recibir la ordenación monástica de manos del propio Buda. Observa bien cómo el sufrimiento y la compasión están entrelazados desde el principio de la existencia, como las dos caras de una misma moneda que no pueden existir una sin la otra. El rey Suddhodana, recordando la profecía de los sabios de que su hijo podría convertirse en un gran emperador universal o en un sabio iluminado, tomó medidas extraordinarias para asegurar que Siddhartha eligiera el camino real. Creó un paraíso artificial en el palacio, construyó 3 residencias magníficas para las diferentes estaciones del año, cada una más lujosa que la anterior, y se aseguró meticulosamente de que el joven príncipe nunca viera enfermedad, vejez o muerte. Ordenó que todos los sirvientes fueran jóvenes y hermosos, que los jardines estuvieran siempre floridos y que cualquier flor marchita fuera reemplazada antes de que el príncipe pudiera verla. Esto, mi querido hermano, nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Por más que tratemos de escapar del sufrimiento, construyendo muros de comodidad y placer, por más que nos rodeemos de ilusiones reconfortantes, la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. La realidad es como el sol. Puede ser oscurecida por las nubes, pero nunca puede ser extinguida permanentemente. Siddhartha creció en este ambiente cuidadosamente protegido, recibiendo la mejor educación de su época en las 64 artes tradicionales: literatura, matemáticas, astronomía, medicina, artes marciales, música, danza y filosofía. Era conocido por su excepcional inteligencia, su destreza física y su naturaleza compasiva. Incluso en los juegos de su infancia, mostraba una sensibilidad extraordinaria hacia el sufrimiento de todos los seres vivos. A los 16 años, siguiendo las tradiciones de su casta, se casó con su prima Yasodhara, una princesa de extraordinaria belleza y virtud. El matrimonio se celebró con gran pompa, y durante años la pareja vivió en aparente felicidad perfecta. 13 años después, nació su hijo Rahula. Fíjate bien en el nombre del niño, querido discípulo. Rahula significa cadena o impedimento. Incluso en la felicidad más pura, el futuro Buda percibía intuitivamente que los lazos familiares, por más amorosos que fueran, podían convertirse en ataduras que impidieran la búsqueda de la verdad última. A pesar de vivir rodeado de lujos exquisitos y placeres refinados, Siddhartha comenzó a experimentar una profunda inquietud interior que crecía día tras día. Los textos antiguos nos dicen que sentía una extraña melancolía, como si algo fundamental faltara en su vida, como si existiera una verdad más profunda que todos los placeres del mundo no podían llenar. Esta insatisfacción, querido hermano, no era una debilidad sino una sabiduría naciente. El alma que verdaderamente busca la verdad nunca puede encontrar satisfacción permanente en los placeres mundanos, por más refinados y hermosos que sean. La curiosidad espiritual y la inquietud existencial lo llevaron a solicitar insistentemente permiso a su padre
para conocer el mundo más allá de los muros dorados del palacio. El rey, temeroso de que se cumpliera la profecía pero incapaz de negarse para siempre a su amado hijo, preparó meticulosamente estas salidas. Ordenó que las calles fueran limpiadas y decoradas como para una fiesta, que toda persona enferma, anciana o desfavorecida, fuera retirada del camino, y que solo se mostraran escenas de juventud, belleza y prosperidad. Pero como nos enseña la sabiduría eterna del Dharma, cuando llega el momento predestinado para el despertar de un ser, ni todos los poderes del mundo pueden impedirlo. Las fuerzas del karma y la compasión universal conspiran para que la verdad se revele. En 4 salidas consecutivas, Siddhartha se encontró con las realidades fundamentales que su padre había tratado desesperadamente de ocultar. Primero vio a un anciano encorvado por el peso de los años, caminando penosamente apoyado en un bastón, con el rostro surcado por profundas arrugas. Cuando preguntó a su cochero Channa qué le sucedía a ese hombre, recibió la respuesta que cambiaría su vida para siempre. Todos envejecemos, incluso él mismo, con toda su juventud y belleza, estaría algún día en esa misma condición. En la segunda salida se encontró con un enfermo aquejado de terribles dolores, con el cuerpo consumido por la fiebre y el sufrimiento, revelándole la brutal realidad del sufrimiento físico al que todos estamos expuestos. La tercera salida lo confrontó con un cadáver que era llevado al crematorio, rodeado de familiares que lloraban desconsoladamente, y por primera vez comprendió en toda su crudeza que todos los seres están destinados a morir, que todo lo que ama será separado de él por la muerte. Pero observa bien, joven hermano, cómo la sabiduría infinita del universo siempre ofrece esperanza junto con la verdad más dura. En la cuarta salida, Siddhartha vio algo que encendió una llama de esperanza en su corazón. Un asceta mendicante, vestido con simples harapos ocres, pero irradiando una paz profunda y una serenidad que contrastaba dramáticamente con la angustia existencial que él sentía. Este hombre santo había renunciado voluntariamente a todas las comodidades mundanas en busca de la verdad espiritual, y en su rostro sereno se reflejaba una tranquilidad que el príncipe, con todos sus lujos, nunca había experimentado. Estos 4 encuentros, conocidos en nuestras escrituras como los 4 signos, transformaron completamente la perspectiva de Siddhartha sobre la existencia. Se dio cuenta de que había vivido toda su vida en una ilusión cuidadosamente construida, protegido artificialmente de las verdades fundamentales que gobiernan toda existencia. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, se encendió en él una determinación férrea de encontrar una solución definitiva al sufrimiento universal. Aquí radica una enseñanza crucial para tu propia práctica, querido discípulo. Cuando vemos claramente la naturaleza del sufrimiento, cuando comprendemos la impermanencia de todas las cosas, no debemos hundirnos en la desesperanza nihilista, sino levantarnos con compasión infinita para buscar la liberación, no solo para nosotros, sino para todos los seres sensibles. La noche de la gran renuncia, cuando tenía 29 años, Siddhartha tomó la decisión más trascendental de su vida. Había llegado el momento de actuar según su comprensión. Visitó por última vez los aposentos donde dormían pacíficamente su esposa, Yasodhara, e hijo Rahula, contemplándolos con infinita ternura, pero sin despertarlos. Sabía que si lo hacía, si veía sus rostros amados una vez más, su amor natural por ellos podría debilitar su resolución espiritual. Luego, acompañado únicamente por su fiel cochero Channa y su caballo favorito Kantaka, abandonó el palacio en el silencio profundo de la noche.
Una vez fuera de los límites del reino, realizó los gestos simbólicos de su renuncia total al mundo. Se cortó su larga cabellera negra con su espada, símbolo de su renuncia definitiva a la vida mundana y a su identidad como príncipe, y cambió sus ricas vestiduras de seda por la simple túnica ocre de un asceta mendicante. Las escrituras nos dicen que los dioses del cielo recogieron reverentemente sus cabellos cortados y los llevaron como reliquias sagradas a los reinos celestiales. Despidió a Channa con lágrimas en los ojos y envió de vuelta a Kantaka, quien según la tradición murió de tristeza poco después por la separación de su amado amo. Esto nos enseña que el camino espiritual auténtico a veces requiere sacrificios profundamente dolorosos, pero que incluso los animales pueden percibir y responder a la santidad cuando está verdaderamente presente. Durante los siguientes 6 años, nuestro futuro maestro se embarcó en una búsqueda espiritual de una intensidad y dedicación extraordinarias. Primero estudió con 2 maestros renombrados en toda la India, Alara Kalama, quien le enseñó técnicas avanzadas para alcanzar la esfera de la nada, un estado meditativo muy elevado, y Udaka Ramaputta, quien le mostró cómo alcanzar la esfera de ni percepción ni no percepción, un estado aún más sutil. Aunque Siddhartha dominó rápidamente estas enseñanzas complejas, superando incluso a sus propios maestros, se dio cuenta con claridad penetrante de que estos estados meditativos, aunque profundos y beatíficos, no ofrecían una solución permanente al sufrimiento fundamental. Eran como hermosos jardines en el desierto, proporcionaban alivio temporal, pero no eliminaban la sed definitivamente. Aquí aprendemos una lección vital para nuestra práctica. Debemos honrar y respetar a todos los maestros espirituales, pero no debemos conformarnos con enseñanzas que no nos llevan a la liberación completa y definitiva. La verdadera búsqueda espiritual requiere que vayamos más allá de todos los logros parciales. Posteriormente, se unió a un grupo de 5 ascetas en los bosques cerca de Uruvela, donde practicó mortificaciones extremas durante varios años. Redujo su alimentación diaria a un solo grano de arroz. Retuvo la respiración hasta el punto de desmayarse repetidamente. Permaneció inmóvil bajo el sol abrasador y la lluvia torrencial, y sometió su cuerpo a toda clase de austeridades que harían temblar a los seres ordinarios. Su dedicación era tal que los 5 ascetas lo consideraban su líder espiritual indiscutible. Pero después de años de estas prácticas extremas, se encontró al borde mismo de la muerte por inanición, con el cuerpo reducido a piel y huesos, pero no más cerca de la verdad que buscaba apasionadamente. Su cuerpo se había vuelto tan frágil que cuando tocaba su estómago podía sentir su columna vertebral, y cuando tocaba su espalda podía sentir sus órganos internos. Un día, mientras meditaba en este estado de extrema debilidad, una joven aldeana llamada Sujata se acercó al árbol donde él se encontraba. Había preparado una ofrenda de arroz cocinado en leche dulce para los dioses del bosque, pero al ver al asceta demacrado, reconoció en él a un ser santo y le ofreció el alimento con devoción pura. Siddhartha, en un momento de profunda sabiduría intuitiva, comprendió que las mortificaciones extremas no eran el camino correcto y aceptó el alimento con gratitud. Este simple acto de comer, después de años de ayuno severo, escandalizó profundamente a los 5 ascetas, quienes lo abandonaron inmediatamente, pensando que había perdido la determinación espiritual y había caído en la debilidad. Pero Siddhartha había llegado a una comprensión revolucionaria. Había descubierto el camino medio,
el sendero equilibrado entre la indulgencia sensual extrema de su vida de príncipe y las mortificaciones extremas del ascetismo. Fortalecido por el alimento nutritivo y con una claridad mental renovada, se dirigió al lugar que se convertiría en el más sagrado de todos los sitios budistas, el árbol pipal en Bodh Gaya. Allí, con determinación inquebrantable, extendió hierba kusa que había recibido de un cortador de pasto y se sentó en posición de meditación bajo el árbol, haciendo la solemne promesa de que no se levantaría hasta alcanzar la iluminación completa o morir en el intento. Esta determinación inquebrantable, querido hermano, es la cualidad que necesitamos cultivar en nuestra propia práctica. No la terquedad ciega, sino la determinación sabia que surge de la comprensión profunda de lo que realmente importa. Durante la noche que precedió a su iluminación, se enfrentó a las tentaciones y ataques de Mara, la personificación del mal y la ilusión en nuestras escrituras. Primero, Mara envió a sus 3 hijas seductoras, Deseo, Inquietud y Placer, para distraer a Siddhartha con visiones de belleza sensual irresistible. Cuando esto falló completamente, Mara atacó con ejércitos de demonios terribles, arrojando rocas, flechas y toda clase de armas, además de desatar tormentas sobrenaturales. Finalmente, en su último recurso, Mara desafió directamente el derecho de Siddhartha a buscar la iluminación, preguntándole arrogantemente quién podía testificar sus méritos espirituales acumulados. En respuesta, Siddhartha tocó la tierra con su mano derecha en el gesto que conocemos como la mudra de tocar la tierra, llamando a la Madre Tierra misma como testigo de sus innumerables actos de compasión, generosidad y sabiduría realizados a lo largo de incontables vidas anteriores. La tierra tembló en respuesta, confirmando su testimonio, y Mara y sus huestes huyeron derrotadas. Este gesto nos enseña que la tierra misma, nuestra madre común, es testigo eterno de todo acto de compasión y sabiduría, y que cuando vivimos en armonía con la naturaleza fundamental de la realidad, todas las fuerzas del universo se alinean para apoyarnos. Al amanecer del día de la luna llena del mes de Baisak, después de una noche de meditación profunda e inquebrantable, Siddhartha alcanzó finalmente la iluminación completa y perfecta. En ese momento trascendental e inefable, comprendió directamente las 4 nobles verdades que forman la base de todo el Dharma: la realidad universal del sufrimiento, su origen en el deseo y el apego, la posibilidad gloriosa de su cesación completa, y el camino noble y gradual hacia esa liberación. También desarrolló la comprensión perfecta del noble sendero óctuple. Obtuvo el conocimiento directo de sus innumerables vidas pasadas. Comprendió la naturaleza exacta del karma y la reencarnación, y alcanzó el ojo divino que le permitía ver los destinos futuros de todos los seres según sus acciones. Con esta iluminación suprema se convirtió en el Buda, el despierto, el iluminado. Durante 7 semanas completas permaneció en los alrededores del sagrado árbol Bodhi, experimentando la beatitud indescriptible de la liberación total, la paz del nirvana, el estado más allá de todo sufrimiento. Inicialmente, el Buda dudó profundamente si debería enseñar lo que había descubierto, pensando que sería demasiado sutil y difícil para las personas ordinarias, atrapadas en sus deseos y confusiones, comprender estas verdades tan profundas. Pero según nuestra tradición sagrada, el gran dios Brahma descendió del cielo y le suplicó humildemente que enseñara, argumentando que había seres en el mundo con poco polvo en sus ojos, que podrían beneficiarse enormemente de sus enseñanzas.
movido por la compasión infinita que caracteriza a todos los Budas, decidió compartir su sabiduría con el mundo. Buscó primero a los 5 ascetas que lo habían abandonado, pensando que ellos, con toda su dedicación espiritual previa, estarían mejor preparados para recibir y comprender sus enseñanzas revolucionarias. Los encontró en el famoso Parque de los Ciervos en Sarnath, cerca de la ciudad sagrada de Varanasi. Inicialmente, los 5 ascetas habían decidido ignorarlo completamente, pero al acercarse el Buda, fueron completamente abrumados por la transformación extraordinaria en su presencia, su dignidad radiante y su comportamiento sereno. Allí, en ese lugar que se convertiría en sagrado para millones, el Buda pronunció su primer sermón, conocido como el Dhammacakkappavattana Sutta, o la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Durante los siguientes 45 años, hasta su muerte física a los 80 años, nuestro maestro compasivo viajó incansablemente por todo el norte de la India, caminando miles de kilómetros, enseñando a personas de todas las clases sociales, desde poderosos reyes hasta mendigos humildes, desde brahmanes eruditos hasta intocables marginados. Sus enseñanzas, conocidas como el Dharma, se adaptaban sabiamente a la capacidad de comprensión y las necesidades específicas de cada audiencia, pero siempre mantenían el núcleo central inquebrantable: la liberación del sufrimiento a través de la sabiduría y la compasión. Durante este período extraordinario, estableció la Sangha, la comunidad monástica que preservaría y transmitiría fielmente sus enseñanzas a través de los siglos. Fue uno de los primeros líderes religiosos en la historia en ordenar tanto a hombres como a mujeres, permitiendo que las mujeres adoptaran completamente la vida monástica. Su madrastra y madre adoptiva, Mahapajapati, se convirtió en la primera bhikkhuni, la primera monja budista, seguida por muchas otras mujeres nobles, incluyendo a Yasodhara, su antigua esposa, que había esperado pacientemente su regreso durante años. El Buda nunca se proclamó divino ni infalible, sino que siempre se presentó humildemente como un maestro que había encontrado el camino hacia la liberación y estaba dispuesto a compartir generosamente este conocimiento con todos los que estuvieran sinceramente interesados. Enfatizó constantemente la importancia de la experiencia personal directa y la verificación individual de las enseñanzas, famosamente aconsejando a los habitantes de Kalama: no crean algo simplemente porque lo he dicho, ni porque esté escrito en libros antiguos, ni porque sea una tradición respetada, sino examínenlo cuidadosamente con su propia experiencia y véanlo por ustedes mismos. A los 80 años, durante lo que sería su último viaje, el Buda se enfermó gravemente después de comer una comida que le había sido ofrecida con gran devoción por un herrero llamado Kunda. Aunque algunos textos sugieren que fue una intoxicación alimentaria, otros interpretan esto como el momento kármicamente predestinado para su partida del mundo físico. Con gran dificultad, pero manteniendo su serenidad característica, llegó a Kushinagar, donde se recostó en posición de león entre 2 árboles de sal gemelos, con la cabeza dirigida hacia el norte según la tradición. En sus últimos momentos, rodeado por sus discípulos más cercanos que lloraban inconsolablemente, el Buda pronunció sus palabras finales inmortales: Vayadama Sankara Apamadena Sampadeta, que se traduce como: todas las cosas condicionadas son impermanentes. Esfuércense diligentemente por su propia salvación. Luego, con la misma serenidad con que había vivido, entró gradualmente en los estados meditativos más profundos y alcanzó el parinirvana, la liberación final y completa del ciclo de nacimiento y muerte.
Querido hermano, esta historia sagrada que te he relatado no es simplemente un relato histórico del pasado distante, sino una enseñanza viva y transformadora para tu propio camino espiritual presente. Así como el príncipe Siddhartha despertó de la ilusión seductora del placer mundano, tú también puedes despertar de tus propias ilusiones. Así como él encontró el camino medio perfecto entre todos los extremos, tú también puedes encontrar ese equilibrio dinámico en tu propia vida. Así como él alcanzó la iluminación completa bajo el árbol Bodhi, tú también llevas dentro de ti esa misma naturaleza búdica, esa capacidad inherente de despertar, que solo espera las condiciones adecuadas para florecer completamente. Medita profundamente en estas enseñanzas sagradas, practícalas con diligencia constante y paciencia infinita, y recuerda siempre que el sufrimiento puede ser completamente superado, que existe un camino claro y probado hacia la liberación total, y que todos los seres sensibles, sin excepción, tienen la capacidad inherente de alcanzar la sabiduría perfecta y la compasión infinita. Esta es la promesa eterna e inquebrantable del Dharma, transmitida fielmente de maestro a discípulo a través de los siglos, y ahora te la entrego a ti con todo mi corazón y toda mi devoción, para que la lleves adelante hacia las generaciones futuras.